Dios y audacia. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Dios y Audacia. Agradecemos la asistencia técnica en la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Joana Cajacuri, Mariana Messier, y en este espacio de reflexión, Rosario Porras, y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, Rosario? Bienvenida. Gracias, hermana, contenta nuevamente de acompañarlas en este espacio. Bueno, y hoy vamos a hablar de una religiosa, bastante interesante su vida, que todo lo hacía con una sonrisa. Entonces vamos a ver de quién se trata. María Assunta Pallotta, religiosa. Nació el 20 de agosto de 1878 en Italia, de una familia campesina, pobre, religiosa, y fue la mayor de 5 hermanos. Recibió el bautismo al día siguiente con el nombre de María, de Assunta María Liberta. Aquí quería detenerme un momentico en la parte de que era pobre, que era sencilla, humilde y además muy religiosa. Esto pues nos muestra pues esa presencia de Dios en su vida, y que fuera la quinta de 5 hermanos y además bautizada al día siguiente de su nacimiento. O sea, muchas cosas ejemplares, de verdad. Así es. Y desde pequeña dio muestras de un carácter noble, bondadoso, ¿no? Y a lo que se unió la exquisita educación e instrucción religiosa que le proporcionó su abuela, ¿no? Qué importante es la influencia de los abuelos en la vida de los niños. Y que, bueno, pensaba que quizás a veces es más la transmisión de la fe a través de los abuelos, quizás porque hay más cercanía, como que hay más afinidad entre abuelos y nietos. Y la parte piadosa que ellos transmiten, lo transmiten con una seguridad. Por ejemplo, me acuerdo de la abuela que siempre estaba pendiente. ¿Tienen el escapulario? A ver, lo lleva puesto, y siempre nos decía, y si no lo tenían, venga, le regalo uno. Nos regalaba escapularios, o sea, como quien dice, no se lo quiten, ténganlo siempre. Vamos a rezar el rosario, venga, vamos a la Santa Misa. Siempre como ese estímulo a la fe. Esto es muy importante, pues que se conserve, y que nosotros pues cuando seamos mayores y desde ahora pues estimular a los pequeños a que sigan esa vida de fe, que eso no se pierde. Puede ser que en un momento dado se olvide, se aleje, pero queda en el corazón ya la semilla sembrada. Y también cuando las abuelas les enseñan algunas oraciones a los nietos, ¿no? También digamos que son las primeras oraciones que ellos aprenden, ¿no? Eso, y que son bastante bonitas las oraciones antiguas. Seguimos diciendo que a los 6 años asistió a la escuela del pueblo, pero apenas logró aprender a leer y escribir, pues pronto tuvo que quedarse en casa para ayudar a su madre en las tareas del hogar, cuidar a sus hermanos más pequeños, a los que enseñaba los rezos y el catecismo. Aquí quería de pronto detenernos un momento. Bueno, su pobreza, solamente aprendió a leer y escribir, lo básico, ¿no? Y esa dedicación a sus hermanitos más pequeños, y que además no solo les enseñaba, sino también el catecismo. O sea, no solamente les enseñaba pues como a la parte de la vida, no, sino también lo de la fe. También destacar su corta edad, ¿no, hermana? A los 6 años. Imagínese dedicarse al cuidado de sus hermanos menores, ¿no? Assunta, a pesar de su corta edad, tuvo que dedicarse al trabajo para ayudar al sustento de su familia. Todos quedaban encantados de su bondad y laboriosidad, de su carácter estable y amable. A pesar de la estrechez que sufrían en su casa, Assunta procuraba ayudar a los ancianos pobres del pueblo. Esto, estaba pensando en el nombre de Assunta. Assunta quiere decir la asunción de la Virgen a los cielos. Entonces es un nombre pues bastante piadoso, se refiere a la Santísima Virgen María en este dogma de fe de la asunción. Y también destacar en esta parte esa amabilidad de carácter, esa estabilidad, ¿no? Y que a pesar de sus dificultades económicas daba a los ancianos pobres. Es una persona cuando ha sufrido, pues es más sensible al dolor del otro. Entonces comparte lo que tiene. Esto también es pues para imitarlo, ¿no? A los 12 años recibió entusiasmada la primera comunión.
Su intensa vida de piedad afloraba en su devoción a la Eucaristía y a la Virgen María, sus dos grandes amores. Qué importante esto de la Eucaristía y la devoción a la Virgen. Es que yo pienso que son los pilares. Inclusive San Juan Bosco tuvo alguna vez un sueño que había dos pilares. Era una mar revoltoso, tremendo, lleno de olas. La iglesia, una barquita donde estaba el Santo Padre, o sea, como simbolizando la iglesia. Y que habían dos pilares, justo esto, la Eucaristía y la Virgen María. Y habían muchas barcas en contra de esa barquita de la iglesia que estaba a punto de sucumbir y se acogió a esos dos pilares, la Eucaristía y la Virgen, y pudo salir adelante. Entonces, eso es también una forma de mostrarnos la importancia de estos dos gran pilares en la iglesia. De continuo rezaba el rosario y con frecuencia visitaba el sagrario, y cuando sus obligaciones se lo permitían, pasaba ahí largos ratos en oración. Además, ayudaba al párroco enseñando el catecismo a los más pequeños. Lo importante de nosotros que estamos escuchando, viendo, acercarnos al párroco, preguntarle en qué le podemos ayudar, cuántas cosas tiene una parroquia para hacer, por ejemplo, hacer floreros, comprar las flores, donar las flores, traer las flores, limpiar el templo, a veces ministro de la Eucaristía también, ofrecerse, dar catequesis a los niños, recoger la limosna, o sea, cantidad de cosas en las que podemos ayudar y también pues tendremos pago de esa labor del culto divino. Qué importante. Hermana, destacar también su profunda oración, ¿no? La oración constante. Eso también se destaca pues en todos los santos, ¿no? La forma de acercarse a Dios a través de la oración. Exacto. Si uno no está lleno de Dios, pues no va a poder transmitir nada. Bueno, y también decir que nosotros como podemos hacer muchas cosas, a veces, bueno, a veces no necesariamente podemos hacer muchas cosas materiales, pero sí podemos hacer oración. Entonces esto, pues, destacarlo. Inclinada desde su juventud a la vida religiosa, en mayo de 1898, con la ayuda de personas buenas, dada la pobreza de su familia, que no podía pagar la dote, ingresó en las franciscanas misioneros de María como hermana auxiliar para hacer realidad su anhelo más profundo, servir a Dios y hacerse santa. Aquí hay varias cosas que podemos mencionar. Esto de la ayuda de otros para pagar la dote, para hacerse religiosa, además misionera. Y además esta parte de ¿para qué? Para servir a Dios y hacerse santa. O sea, tenía todo clarísimo. ¿Sí o no? Que antes sí se pedía dote, ahora no se necesita ninguna dote, solamente entregar su vida, que es bastante, ¿no? Pero para Dios es poco. Es todo lo que tenemos, dar la vida. ¿Pero para qué? Para servir a Dios y hacerse santa. Vamos a tener el mejor esposo que existe y además, pues esa promesa del cielo a los que sirven, pues con generosidad. Dejó a su familia también, ¿no, hermana? Es importante, a pesar de la pobreza, de la humildad en la que vivían, pues dejó a su familia para seguir al Señor, ¿no? Bien dispuesta y preparada como venía de su pueblo, se adaptó de manera fácil y generosa a las exigencias del noviciado y de la vida religiosa. Vivió en Roma y Florencia y otras ciudades, distinguiéndose por la sencillez, la humildad, la capacidad de sacrificio y la prontitud para realizar los servicios más modestos y los trabajos más pesados. Aquí también hay que meditar, reflexionar. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? ¿Será que escogemos los trabajos más pesados o cogemos los trabajos más fáciles? ¿Dejamos los pesados a los demás? Y este espíritu de sacrificio, ahora es tan poco valorado el sacrificio, cuando es realmente lo más importante. Como decía Santa Teresita, recoger un papelito del piso por amor a Dios, eso vale cantidad, eso vale, ante Dios es infinito y a veces dejamos pasar muchas cosas, no hacemos esos pequeños sacrificios, morderse la lengua para no responder mal, o sea, 1000 cosas que podemos hacer y ella sí lo tenía muy claro, ¿no? Esa humildad, esa capacidad de sacrificio, esa prontitud, como la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, con prontitud, lo dice la Biblia, ¿no? Con presteza, con diligencia,
Entonces, a veces hacemos es como ya voy en un ratico, bueno, así pasa a veces. Sí, realizaba las tareas más duras, pero con alegría, ¿no? Sonriente. Eso también es muy importante. Siempre sonriente, serena, silenciosa, considerada su tarea como el más honroso encargo que se le podía confiar. Sabía que con su modesto trabajo contribuiría no poco al bienestar de sus hermanos. Con esta convicción trabajaba de la mañana a la noche, con alegría y entusiasmo, como si fuera la ocupación más importante, y lo era, pues por ella y en ella se iba santificando. El 13 de febrero de 1904 hizo en Florencia la profesión perpetua. Aquí hay bastantes cosas que destacar. O sea, ese trabajo que hacía era lo más importante, porque realmente lo era para su santificación. Además, es un servicio a los demás, también tenerlo en cuenta. En 1900, 7 misioneras habían sido martirizadas en China, siendo el ideal de Sor Asunta gastar su vida para la gloria de Dios y la difusión del reino de Cristo en tierra de infieles. Pidió a la fundadora que la enviara allí para dar la vida por Cristo y por la fe, especialmente en el servicio de los leprosos. Aceptada su petición y tras recibir la bendición de San Pío X, emprendió el viaje con otras 9 hermanas y llegó a Shanxi, China, en junio de 1904. Mira esto, increíble. O sea, que puede ser que nosotros nos pase lo contrario. Están persecución, huyamos. Y ella todo lo contrario. Hay persecución, hay martirio, para allá me voy. O sea, que esto es de verdad que, de hecho, ya es mártir. O sea, sin serlo por el mero hecho del deseo, porque dice aquí, siendo el ideal de Sor Asunta gastar su vida para la gloria de Dios, pidió que le enviara allí para dar la vida por Cristo, por la fe y especialmente al servicio de los leprosos, y fue aceptada su petición. O sea, qué cosa, ¿no? ¿Y qué pasó? Aunque deseaba dedicarse al apostolado y convertir a todos los habitantes de China, era consciente que el Señor le confiaba la misma tarea de siempre, desde sus empleos oscuros, ocultos, humildes, ayudar a sus hermanas que trabajaban en las escuelas, asilos y hospitales. Ella solía decir, quien ayuda al apóstol participa de la paga del apóstol. O sea que quería quizás convertir muchas almas, irse a predicar, no sé, pero no. La tenían para los trabajos humildes, pero su paga, quien ayuda al apóstol, participa de la paga del apóstol. O sea que qué importante que nosotros hagamos lo mismo. Si no podemos hacer muchas cosas, pues oremos y tendremos paga como a ese que está hablando, que está haciendo, pueden sacrificarse, pues esos pequeños dolores, yo sé que hay muchas personas mayores que sufren, pues venga, ofrezcámoslo por el fruto de la radio NSE o de otras radios católicas, de prensas católicas, todo esto para la difusión del Evangelio y tendremos paga como del que está hablando. Es así. Bueno, Rosario, no sé si quisieras compartirnos el salmo que tenemos para el día de hoy. Un salmo para el alma. Salmo 91. Alabanza del Dios Creador. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Un salmo para el alma. Es muy interesante este salmo, de verdad que lo podríamos leer con frecuencia, el Salmo 91. Es una forma de glorificar a Dios, ¿no? Y ahí dice, tus acciones, Señor, son mi alegría, mi júbilo, las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Se está glorificando al Señor por todo lo que hace, también por las cruces que nos envía. Y aquí estamos viendo pues la vida de María Asunta Palota, italiana, y cómo se puso a disposición para que le enviaran a China, que había 7 misioneras mártires, habían sido martirizadas allí y se ofreció y sigue haciendo la labor de siempre. En la cocina, ayudando a las otras hermanas que hacen su apostolado, pero decía ella con mucho acierto, quien ayuda al apóstol participa de la paga del apóstol. Qué valentía, ¿no? Así es. Sor Asunta empezó feliz e ilusionada la nueva etapa de su vida como cocinera en el orfanato de un pueblo pequeño, sencilla, dócil, generosa, sacrificada, entregada a sus trabajos humildes en los que prodigaba el amor que bebía en su vida con Dios. Aquí también hay que destacar esta parte, la vida con Dios. Solamente por Dios podemos hacer todas estas cosas con esa sencillez, esa humildad y esa alegría, porque por nosotros mismos, pues no lo vamos a lograr. La naturaleza nos inclina a todo lo contrario, ¿sí? A destacar, a hacer las cosas, no sé, como una manera como altiva, esa generosidad pues no la vamos a tener, ese sacrificio, pero con Dios sí que lo lograremos. Al invierno de 1904-1905, el primero que pasaba allí, fue especialmente duro. Tras las heladas, una terrible epidemia de tifus asoló la región y se cebó en el orfanato que dirigían las religiosas. Fueron numerosas las víctimas entre las niñas allí acogidas y también entre las misioneras. María Asunta fue la tercera en caer. Imagínate eso, esa epidemia que se generó, pero bueno, Dios también tiene sus caminos. El 19 de marzo de 1905 se vio obligada a guardar cama. Desde hacía unos días se sentía débil, pálida, fatigada. Estaba infectada del terrible mal y muy debilitada, pero no cesaba de hacer actos de amor a Dios y de reiterar su total adhesión a la voluntad divina. Sufría mucho, pero su rostro permaneció siempre sereno, mientras sus labios no cesaban de murmurar ardientes jaculatorias. Sí, aquí me estaba acordando de nuestra hermana Josefina, que inspiró también estos medios de comunicación, que alguna vez estaba muy malita y llegó una persona a verla y le dijo, ay, pero si no te ves tan mal, te ves toda sonriente, se te ve la cara muy bien. Y ella dijo, sí, es que la cara no me duele. O sea, que es así. O sea, esa sonrisa y esa serenidad y esa adhesión a la voluntad de Dios. También me acuerdo que alguna vez el padre Molina le dijo, estamos rezando para que usted se cure. Y ella dijo, voluntad de Dios, Padre, voluntad de Dios. O sea, ahí está la voluntad de Dios. Eso es lo que hace a los santos, adherirnos a esa voluntad de Dios. Y esto que mencionabas, esas jaculatorias permanentes, o sea, que estar en presencia de Dios. Es una forma de ayudarnos a estar en presencia, rezando jaculatorias. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Dulce Corazón de María, sed la salvación mía, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, son pequeños actos de amor hacia Dios. La tarde del 7 de abril, antes de recibir la unción de los enfermos y el viático, quiso hacer confesión general. Hacia las 7 de la tarde, apenas 9 meses después de su llegada a China, falleció como un ángel a los 27 años de edad, muy joven. 20 minutos antes de morir, un perfume misterioso inundó las habitaciones donde ella había vivido. Al día siguiente de su muerte fue enterrada en el cementerio común, mientras la multitud que había acudido tenía el presentimiento de que una nueva santa había subido al cielo.
desde donde seguiría su misión de servicio humilde y bondadoso hacia todos. Se mira ese perfume que encontraron en ese lugar donde ella vivía, pues es una forma de mostrarnos que era muy grata a Dios. No tardaron en florecer las gracias y los hechos prodigiosos como respuesta a la súplica de su intercesión ante el Señor en China y también en Italia. En 1913 se exhumaron sus restos y su cuerpo apareció incorrupto. Los chinos la llamaron la Santa de los Perfumes, como el último servicio simbólico de aquella violeta de Dios. Qué bonito. Sor Asunta hubiera querido convertir a todos los habitantes de China, pero su apostolado fue fugaz y escondido. Jesús fue el centro de su vida, a través de la vida eucarística, de las horas de adoración al Santísimo y adorando al crucificado, que dio su vida por los hombres, aprendió a dar la vida por sus hermanos. Esto de la adoración eucarística, el ver a Jesús crucificado, pues es lo que nos va ayudando a configurarnos con Él y a tener ese sacrificio y esa alegría de la entrega. Toda su persona irradiaba el amor de Dios y sus obras pequeñas llegaron a ser sus instrumentos de evangelización en Italia y en China. Fue beatificada el 7 de noviembre de 1954 por su santidad Pío XII y su fiesta se celebra el 7 de abril. Imagínate, sea es beata. Pues qué alegría haber hablado sobre esta beata, María Assunta Pallotta, religiosa italiana, que nació el 20 de agosto. Pues Rosario, no sé qué quieras destacar de ella, como que nos sirva también como de la guinda del pastel. Destacar la humildad, ¿no? Su humildad heroica, luego el silencio, ¿no? Que también es importante, y la oración siempre constante en su vida, ¿no? Así, esa vida de servicio oculto que nosotros también podemos tener y que pues quien ayuda al apóstol participa de la paga del apóstol y podemos ayudar con la oración y el sacrificio. Y es lo que la Virgen siempre nos ha pedido en sus apariciones, por ejemplo en Fátima, oración y sacrificio por la conversión de las almas. Bueno, hasta una próxima oportunidad, pues damos las gracias por habernos acompañado en este espacio y pues hasta que Dios nos reúna nuevamente. Gracias, hermana. Dios y Audacia.